Era el momento de la elección del sucesor de Judas. Hechos capítulo 1 a partir del versículo 12. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los cuales se mantenían unidos y perseveraban en la oración y ruego. Y Pedro dijo que para que se cumpliese la escritura había que elegir un sucesor de Judas. Y la Biblia dice que había con ellos como 120 hombres que habían estado juntos, entrando y saliendo, habían estado con Jesús. Por lo tanto eran conocidos de Pedro y de los discípulos. Habían estado entre ellos. Habían sido bautizados, conocían el Evangelio de Jesús. Y entonces señalaron a dos de ellos. A José, llamado Barsabás, y a Matías. Eligieron a los que creyeron que eran los mejores. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11. Fíjense que ellos fueron los que tomaron la decisión y eligieron a José y a Matías. Y aunque estuvieron orando, no echaron a suertes, y la suerte recayó sobre Matías, y fue el sucesor de Judas. Si nosotros, cuando queremos algo, yo me pregunto si tomamos o no tomamos en cuenta a Dios para preguntarle si lo que queremos nos conviene o no. Comprando algo material, un vehículo, una televisión, un teléfono móvil, siempre vamos a querer uno nuevo, uno bueno y no uno usado. Igual si queremos un novio, una novia o un esposo o una esposa. Queremos lo mejor, lo que nos llama la atención. Vemos solo lo externo. Y verdaderamente no decimos: Señor, ¿qué es lo que más me conviene para mi vida? ¿Qué decisión debo de tomar hoy? ¿Será lo correcto lo que hago? ¿No será lo correcto? ¿Me beneficiará? Eso no lo decimos. Los discípulos eligieron de los mejores, pero los planes del Señor son otros. Son distintos a los nuestros. Él hace posible lo imposible, hace grande al pequeño y pequeño al grande. Y por ahí ya andaba un tal Saulo, Pablo, perseguidor de la iglesia, el cual fue testigo de la muerte por apedreamiento de Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, al cual arremetieron contra él, lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon, le quitaron las ropas y la pusieron a los pies de un joven llamado, ¿lo saben? Un joven llamado Saulo. Saulo se convirtió en el perseguidor número 1 de la iglesia de Jesucristo, la asolaba, y fue necesario de que los hermanos fuesen esparcidos por otras tierras. Pero Saulo entraba casa por casa y arrestaba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero si vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3, que dice: mas yendo por el camino, y aquí habla de Saulo, que se dirigía hacia Damasco para hacer presos a los discípulos del Señor y traerlos a Jerusalén para meterlos en la cárcel. Pues dice que, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor?
Saulo sabía de Dios, pero no lo conocía. Se le presentó delante de sus ojos de él y dijo: ¿Quién eres, Señor? Saulo, que fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, y celoso de Dios, como dice en Hechos capítulo 2, versículo 3. Y no conocía a Dios personalmente, no tenía ni idea de que se había encontrado con Dios. Pero en el camino, llegando a Damasco, le rodeó esa luz, ese resplandor del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Ya saben los efectos del sol en nosotros, en nuestra piel. Nos ponemos bronceados y a veces nos quemamos. Es algo externo. Aunque también estar expuesto al sol nos incrementa la vitamina D en el organismo. Es un proceso. Pero esa luz era distinta a la del sol y a la luz de las leyes que conocía Saulo, que solo le permitía ver y acusar a los demás. Ese resplandor, esa luz que era Cristo, la luz del mundo, se le metió en el interior e hizo que Pablo o Saulo se viese a sí mismo. Y cuando uno se ve a sí mismo, es difícil el juzgar a otros y señalar con el dedo. Y si acaso todavía señalamos, nosotros somos, ante los ojos de Dios, los que quedamos expuestos. Saulo entendió en ese momento que el modo de resolver o solucionar los problemas no era matando. El modo de resolver los problemas no era asesinando a otros, sino muriendo él. Saulo ahí cambió entendiendo que se tenía que negar a sí mismo. Todas sus leyes, toda su fuerza, todo su poder, todo su conocimiento quedó expuesto a la luz. Y todo eso debía de morir para seguir a Cristo y ser su discípulo. Por eso el mismo Pablo dijo en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo perdió todo, pero ganó a Cristo. Pablo ya no mataba a otros, sino que en ese momento murió él. Y ese corazón, el corazón de Pablo, lo conocía el Señor. Dios lo eligió y no ningún hombre, como pretendían Pedro y sus compañeros. Eso es lo que querían hacer con Barsabás y con Matías. La iglesia la edifica Dios y no el hombre, porque Jesús lo dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso está en Mateo 16, versículo 18. Jesús es el que decide, Él es el que hace y deshace, Él es el que edifica. Y si nosotros queremos hacer algo por nuestros propios medios, estamos pisando sobre arena, sobre lodo, y no sobre roca firme. Dejemos que Él tome el control
permitiéndole que nos guíe. Jesús es mi guía y en sus manos estoy. ¿Y tú? En las manos de quién estás. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Amén.